Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos en el Observatorio Núcleo Comunicación del Sureste. Le saluda Roberto Oropeza y me da muchísimo gusto estar en esta mesa otra vez esta semana. Ya la próxima semana estará con ustedes Ana Rosa Morales. Y bueno, hoy saludo, como siempre, con mucho agrado a la maestra Melinda Rosado. Buenos días, Roberto, y buenos días, compañeros de la mesa y a nuestros radioescuchas. Maestra Adriana Ortiz, muy buenos días. Un gusto, Roberto. Saludos a todos, a quienes están aquí acompañándonos como siempre y a quienes nos escuchan y nos ven. Y la licenciada Ileana Gómez, muy buenos días, Ileana. Buenos días, Roberto. Buenos días a la mesa, quien nos hace el favor de oírnos y de vernos en redes. Bueno, las damas y ahora los caballeros, el economista Carlos Valladares, muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, auditorio. Lindas Hercia que tengo aquí de haces de la mesa. Está portando bien. Dos ¿Quién sabe que al rato así va a venir el tema. Sí. Pero gracias. Y dos caballeros. Hay uno que se abroga las facultades de Virgilio Soberanis, pero bueno. El periodista Homero Ojorquez. Muy buenos días. Buenos días a quienes están en la mesa con nosotros y a quienes nos ven y nos escuchan en esta madrugada de lunes. Bueno, hoy tenemos algunos temas. Hay un par de temas polémicos, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con este que nos llamó la atención en la semana, que me parece que es un llamado por parte del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Francisco A. Ordóñez, en unas declaraciones donde señala y le pide incluso a los actores políticos que tengan intención de participar el próximo año en la elección por cargos populares, les pide que respeten de manera irrestricta la ley, los plazos, los términos y las condiciones, las modalidades, el cómo, cuándo y por qué participar. Les dice que en estos tiempos no existe apertura del proceso electoral, no existe y no debería existir llamamientos por parte de los actores o de los partidos políticos al voto, es lo que dice el magistrado Francisco Ack, sino únicamente de las dinámicas al interior y actividades internas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque señala que hasta el momento el tribunal ya recibió 57 quejas por asuntos de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de los recursos públicos o propaganda gubernamental, y confirma, bueno, que el número de casos sigue a la alza al estar en este anticipo del inicio del proceso. Él dice que es parte de lo normal, así lo señala, dice, está dentro de lo normal, sobre todo en los estados donde se renueva la gubernatura. Si les parece, escuchamos la declaración completa de él para tener el contexto y ya las mejores opiniones de nuestros panelistas. Vamos a escuchar. En estos momentos, pues sobre todo tenemos una ruta ascendente de quejas, estas quejas que son presentadas sobre todo por ciudadanos o personas que son interesadas en el ámbito político, tomando en consideración sobre todo que hay 3 tipos de rubros en los cuales se han distinguido pues algunas incidencias respecto de uso indebido de recursos públicos, propaganda gubernamental, actos anticipados de campaña, y estos se encuentran en sustanciación por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche en una forma uniinstancial en este momento, y después de tomando en consideración que resuelvan, pues efectivamente las partes que se consideren afectadas pudiesen hacer alguna medio de impugnación propuesto respecto de estas resultas. Hasta este momento tenemos 57 quejas que han sido comunicadas en este año, de las cuales han sido recientemente sobreseídas por desistimiento 5 y se han comunicado 3 desechamientos. Sin embargo, pues insisto, los números siguen a la alza, tomando en consideración que justo estamos en el anticipo del inicio del proceso electoral. Es lo normal, es algo extraordinario, ¿no? En los estados en donde sobre todo se renueva la gubernatura, traen una situación sobre todo de mayor incidencias, y estas falta sobre todo tomar en consideración
qué se está denunciando y cómo se comprueba o cómo se acredita, tomando en consideración, insisto, que existe un bagaje, sobre todo de pruebas que resultan ser necesarias para la prosperidad de estas quejas. Además de esto, también el Tribunal Electoral está resolviendo asuntos relacionados con algunas violaciones a los procesos o a los procedimientos que se realizan por parte del Instituto Electoral. También estamos conociendo algunas situaciones de partidos políticos, tomando en cuenta que están haciendo ellos al interior pues algunos cambios o algunos ajustes. Es lo normal, insisto, en el preludio del proceso electoral. Es importante significar, sobre todo a la ciudadanía, a la sociedad, a todo actor que se encuentre, digamos, pues con intención de participar próximamente después de que se inicie el proceso, que lo que deben de tomar en consideración es el respeto irrestricto a la ley. La ley señala los plazos, los términos, las condiciones y las modalidades de cómo, cuándo y por qué participar. En estos tiempos, recordemos, no existe apertura del proceso electoral, no existe y no debería existir llamamientos por parte de los actores o de los partidos políticos al voto, sino que lo único que se está haciendo, pues efectivamente se trata de dinámicas al interior y actividades, insisto, internas de estos partidos políticos, que efectivamente algunos partidos señalan sobre todo las separaciones de los cargos y que efectivamente esto se respeta tomando en cuenta que son los propios convocatorias o los propios estatutos o las propias llamamientos de los partidos que señalan este tipo de situaciones, sobre todo para evitar colisiones con la norma. Lo único que puedo significar es que hay partidos políticos que han sido denunciados de forma recurrente. Justo en este momento existen palabras prohibidas justo para llamar a votar. Estas son las palabras y sobre todo las situaciones que se deben de evitar, tomando en consideración que ahí sí podrían actualizarse actos anticipados de campaña. Los demás movimientos, actividades que se realicen por parte de los partidos políticos deben estar bien identificadas por estructuras convocatorias, por documentos a partir de los cuales las autoridades podremos saber si están realizando actividades acorde a los partidos políticos o propiamente están realizando posiblemente actos distintos a estos y que podrían provocar, insisto, violaciones a la norma y no únicamente actos anticipados de campaña, promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos, para lo cual, insisto, lo importante es que se tome en consideración por principio la persona, a qué partido pertenece y en qué proceso dentro del propio partido se encuentra para poder saber diferenciar. Como autoridades, insisto, es lo primero que hacemos y tomando en consideración, insisto, situaciones como frases, impactos, audiencias, situaciones que debemos de tomar en consideración y sobre todo tomando en consideración, insisto, que la ruta está cercana al proceso electoral, eso importa. Más actividades por parte de los partidos políticos. Bueno, ya estábamos en los comentarios de otros temas, pero el tema del Y no escucharon lo otro, ¿no? Del magistrado. Mencionaba que algunos ya se desecharon, algunos casos, decía 5 casos ya se desistieron, otros se desecharon, pero bueno, está, lo que menciona en esencia es que esto va a la alza, dice que podríamos considerar que está dentro de la normalidad, pero el llamado también a los actores políticos a respetar esto. Maestra Hermelinda. Bueno, pues este es un tema sumamente interesante. Aquí en la mesa felicitamos hace unos días al magistrado precisamente por que fue elogiado y tuvo un reconocimiento muy importante a nivel nacional. Y entonces vemos que no es cualquier funcionario, sino que es un funcionario electoral de valía, respetable, y que pues su trabajo va en esa línea. Me gusta en la entrevista que él otorgó el trabajo que están realizando con la finalidad de refrescarle la conciencia, o no la conciencia, sino refrescarle a la ciudadanía todos sus derechos. Quizá no fue la palabra adecuada, pero va en función de que están haciendo, impartiendo de nueva cuenta los conocimientos para que el ciudadano sepa a qué tiene derecho, qué es una elección. Si bien la elección va a ser en septiembre, pues es importante todo este tipo de actividades que
pues que el tribunal viene realizando. Esta no va a ser una campaña común y corriente, esta va a ser una campaña agresiva en ideas, agresiva en trabajo, agresiva en muchas Ojalá tenga voz de profeta. En no haya nada reclamos, más. va a haber muchos reclamos. Sí va a ser una campaña completamente diferente. Y por lo tanto, pues todas estas pláticas, todos esos conocimientos que le están impartiendo a la ciudadanía, pues llaman mucho la atención. Referente a la línea legal que los aspirantes o los partidos políticos no deben atravesar, cuidado, porque si no actúan conforme a la ley, deben de ser sancionados, no avisarles que los van a sancionar, sino deben de ser. Ese sería el colofón de Claro, todas porque además ya lo saben, no es nuevo, ¿no? todas estas pláticas que están impartiendo. Por eso buscan Claro. estrategias de cómo Claro, de eludirlo. que de están todas estas llevando. pláticas que están impartiendo por el tribunal, que yo valoro mucho, entonces el colofón sería, ahí están las multas por haber transgredido la ley, por haberte adelantado a actos de campaña. Ahora bien, en esa entrevista, si no lo estoy inventando, el magistrado... Aquí todavía no hay sanciones, ¿eh? Él está hablando de los procesos que se están sustanciando. Pero habló el magistrado también de que ya hay mucha indiferencia a la hora de votar, cosa que este estado siempre temprano ya estaba la cola, como coloquialmente decimos, y se molestaba a la gente porque los funcionarios de casilla no llegaban. Entonces había mucho compromiso ciudadano para ir a ejercer el voto. Y ahora también el magistrado dijo que pues que hay indiferencia. Ya Bueno, el reciente, acuérdese, maestra, que la votación reciente fue la del presupuesto participativo. Bueno, pero es esa es otra, es una vacilada. Bueno, Es una nadie simulación, dice Carmen, lo es una contrario, yo no estoy diciendo lo simulación. contrario, pero del padrón, ¿cuánta gente fue a votar? No llegó a 3, no llegaron a 3,000. Sí. no, a la gente no le interesó. La petición que hace el magistrado a los actores políticos de respetar La la ley. ley, De creo que respetar la ley, dijo que los límites había que respetar. es una mención importante que él hace, muy importante. pero la verdad parece que no le están haciendo caso. Por eso te digo, el colofón de todas estas cosas es que la ciudadanía vea que en los momentos que están transgrediendo la ley venga la sanción Ahora empiecen correspondiente. a poner orden. Ni los Y actores la políticos, ni los partidos, ni los gobiernos. ¿Cómo que se están empieza haciendo esto? caso Hasta de septiembre esto. con las convocatorias, ¿no? Las convocatorias que emite... Pero el tribunal emite las convocatorias en el mes de septiembre, estoy equivocado. Los partidos políticos. No, en septiembre inicia el año electoral. Ya todos están arrancados. Sí, pero ya todos maestra ya- Adriana. Ya todo. Pues, Ahora bien, yo quiero terminar con esta situación, con una frase de una persona que siempre me gustó leer, porque sentía que era un verdadero ideólogo y fundador de un partido, y si se me olvida la expresión completa, aquí está el economista Valladares para que me apoye, porque ese ideólogo fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, el señor Gómez Morín, no me acuerdo de su nombre, Manuel. pero Manuel me gustaba mucho. No sé si ustedes se acuerdan que antiguamente el Selecciones tenía muy interesantes de frases, de discursos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, él decía que la política no es una aventura, es una ciencia difícil, una moral rígida, una misión muy dura, una misión muy ardua, y que los ciudadanos nada más tenemos las ideas y los valores del alma. Son nuestras únicas armas, no tenemos otras, y no hay mejores armas que las ideas y los valores de cada ciudadano cuando entramos a un ajuste electoral. Bueno, ¿Recuerdan a Cloutier que decía, tengo que mover las almas? vamos a una pausa. Por ahí viene. Vamos a una pausa y regresamos con la maestra Diana, Eliana,
Carlos y el periodista Homero Ojorques, para cerrar este tema y entrarle al otro que estuvo polémico en las redes sociales, la nueva atracción, ¿no? El nuevo barco, el nuevo barco del malecón, que cuánto generó ahí polémica, algunas críticas, ¿no? Sobre todo por el costo, como que se ve ahí un costo elevado, ¿no? De más de 9 millones de pesos. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar este tema del ámbito electoral y abordamos el siguiente. Ya volvemos. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Bueno, regresamos ahora sí. El tema electoral, maestra. Pues sin duda creo que el magistrado está haciendo lo correcto, hacer el llamado nuevamente a los partidos políticos, a los actores políticos y recordarles un poco pues cuáles son los límites que la ley les marca, ¿no? Y los límites de la ley, pues, como él dijo, son clarísimos. Sí, los partidos pueden estar en sus procesos internos adelantados, desde mi punto de vista, muy adelantados, pero no pueden llamar al voto de ninguna forma, ni para ellos mismos, ni para sus propias fuerzas políticas. Pero lo que es un hecho es que nadie está haciendo caso. Y si hay 55, 57 o 60 quejas y demás, seguramente van a venir más y muchísimas más, y el tribunal tendrá que resolver conforme a derecho, de lo cual no tengo duda, y la verdad es que yo sí reconozco, pues, el trabajo de las dos magistradas y el magistrado. Desde mi punto de vista, están haciendo las cosas correctas y los partidos políticos están estirando la liga y la ley hasta donde se puede, hasta el límite de lo que se puede. Recordarán, hace creo que 3 programas hablábamos precisamente de esta convocatoria que había abierto Morena para que se registraran los defensores, no los defensores, los coordinadores estatales, sus coordinadores estatales. Y yo les decía que era una convocatoria, pues sí, hecha de manera muy inteligente para estar en el límite de la ley, porque llevaban la culminación de su proceso pues hasta diciembre, lo cual les permitía estar activos desde hace un mes que lanzaron esas convocatorias hasta diciembre, justificados dentro de un proceso interno sin que nadie les pueda decir nada más, porque mientras jueguen en eso, no pasa nada. Y ahorita cada fin de semana están yendo a los municipios a organizar eventos con pues el aspirante o dos, ¿verdad? Dos de ellos, dos aspirantes a esta coordinación estatal. Cada fin de semana van a una localidad diferente a presentarlos. Y son eventos nutridos, son eventos que cuestan, evidentemente, que le cuestan a los partidos y que le cuestan a la ciudadanía, pero también hay que decirlo, no solo es Morena. Aquí en esta posibilidad de hacer cuestiones adelantadas, también el PAN hace 2 o 3 semanas, recuerden que abrió una convocatoria a nivel nacional para que quienes quisieran sumarse a candidaturas de manera ciudadana dentro del PAN pudieran inscribirse, y es un proceso que está abierto, que lo anunció su presidente nacional, y ellos les llamaron defensores de la familia, de esto, del otro, alguna figura así, pero está abierto. Es más, creo que, no sé si ya cerró en estos días o algo, pero bueno, estuvo abierto un tiempo considerable, y lo mismo hizo el PRI también, y le puso defensores también, y también abrió un proceso para que, aquí es más curioso, porque estos defensores, que además me causa un poco ahí de escozor, porque dicen, estos defensores van a ser los que van a ir a promover los votos a favor de los candidatos. Entonces, pues de una vez sepamos que todos esos que se hubieran podido registrar como defensores en el caso del PRI, pues no van a ser candidatos, están eliminados porque no van a poder ser candidatos. Pero bueno, ya tenemos 3 partidos
que están Y el haciendo caso lo de mismo. nuestro amigo Félix, por ejemplo, que le mandamos un saludo, ¿no? Que ya tiene sus espectaculares y... Que él está en En dos otra vías. elección. Él está en dos No, vías. Él está, Sí. yo creo que Félix va en dos vías y irá viendo cómo se van construyendo los escenarios y qué decisiones Claro, tomará, claro. si la del 28 del Poder Judicial o la del 27 con alguna fuerza política. Ya veremos. Pero también Pero también adelanto, alineado con el tema del PRI, o sea, con Alito, pues él es muy pues cercano, ¿no? él trabaja, sí, pero en abogado. sus espectaculares no hay nada que te diga que Ok, está sí. con ellos, es diferente, ¿no? Además no podría porque sí estaría fuera de la ley si pone eso. Y la otra cosa es que recuerden que antes se lanzaron las convocatorias internas de los partidos y todavía no teníamos nuevos partidos políticos porque el INE no había dado la luz verde a esos nuevos partidos. Entonces pone en desventaja a los nuevos partidos que los otros partidos pues ya empiezan Ya sus avanzaron. procesos, ya hagan su relajito y empiezan las convocatorias porque ni Somos México ni Paz, que es el otro partido, Lo que era el PES, ¿no? lo que era el PES, efectivamente, justo la misma Ahora es Paz. franquicia, Y su dirigente nacional está en Morena. la misma dirigencia y es un partido satélite de Ujú. Morena, lo sabemos y no hay, pero bueno, los ponen en desventaja, o sea, técnicamente estos nuevos partidos no tienen esas posibilidades. Entonces, me parece que es incorrecto, sí tiene que haber este llamado y finalmente, lo que es más importante, pues es que en este estado vamos a cambiar todo. Se va a elegir todos los Cambiar cargos. todo, Dios te desde- oiga. Desde, Dios te oiga. desde gubernatura Todos los hasta juntas escenarios. municipales, hasta juntas También municipales. tengo mis deseos. Y como antes decíamos, todos van a ser candidatos, porque Sí. si multiplicamos por el número de puestos, por Menos el número de senadores. partidos políticos, excepto senadores, va a ser, como decíamos antes, que donde salieras ibas a saludar a un candidato, porque todo el mundo va a estar. Entonces sí, pues sí es un llamado, señores dirigentes de los partidos políticos y señoras dirigentes de los partidos políticos, no hagan esas trampitas de estirar la ley de esa forma, respeten la ley a quienes están hoy en la figura de defensores o en la figura de coordinadores estatales o en cualquier otra figura, referentes. o referentes también, no se quieran pasar de vivos, y yo espero que en todos los casos si haya sanciones ejemplares para que por lo menos alguno se ponga nervioso y no haga las cosas, y no hagan cosas peores cuando ya el proceso electoral inicia en septiembre. Ileana, ¿tu opinión de esto? Pues la Que verdad mencionaba es el que, magistrado. pues, Que quiere como tú, cambiar todo. que sí. La verdad es que, al igual que Adriana, reconozco el trabajo de los magistrados y también, pues, esperemos que también de las autoridades locales en este tema del Instituto Estatal Electoral, que todavía no le veo presencia. Veo a Francisco activo diciéndoles qué pueden, qué no pueden hacer, y más que para los ciudadanos les está advirtiendo, no una advertencia, pero les está recordando, porque ellos lo saben y lo saben bien, que no debieran de adelantarse. Claro, todos ya se adelantaron, diría Diana, todos, porque ni modos, o sea, sale Morena haciendo esto de la coordinación y pues ni modos que los otros se queden atrás, tienen que hacer su lucha, ¿verdad? Y buscando, pues de alguna manera, alguna figura y alguna estrategia que les permita, pues si no igualar, porque jamás puedes igualar al partido que está en el poder. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque detrás de él está todo lo que se necesita, que se llaman pesos y centavos, para que sus estrategias se posicionen de tal forma que sigan en la supuesta preferencia de los ciudadanos. Porque muchos, la necesidad también está cañona, ¿no? Y a veces no es, tú puedes ser muy idealista, pero pues tienes hambre, tienes necesidad y tienes pues que conservar tu trabajo y tienes que conservar tu negocio, etcétera. Pero bueno, al final del camino vemos adelantados los procesos, aunque estén disfrazados. Pugnamos porque las autoridades realmente sí se pongan las pilas y sí se pongan a dar manotazos y advertirles, porque si desde ahorita no empiezan, esto va a ir creciendo.
Y como tú bien dices, Adriana, el momento en el que lleguen los procesos electorales va a ser peor. ¿A dónde van a llegar? ¿Qué van a tratar de hacer o qué es lo que están tratando de hacer? Entonces, ojalá sí de verdad se pongan las pilas las autoridades y se pongan a trabajar porque lo vemos, incluso vemos algunos videitos que suben de los mismos dirigentes donde van a reuniones. O algunos aspirantes, ¿no? O aspirantes. Que promueven acciones de gobierno. Pero y además dicen... Eso está muy evidente. Es importante que continúe el segundo... Que continúe la transformación y que continuemos. O sea, es un llamado al voto por supuesto. Claro. O sea, por supuesto, Adriana. Y ahí están los los videos, y ahí están en Totalmente. todas partes. Entonces, de que hay y que lo están haciendo. Y que se necesita que la autoridad se ponga las pilas y les diga, bájale 3 rayas y ponte en ajuste a la ley, también es necesario. Y yo creo y confío en que así sea, porque es gente muy seria, gente muy comprometida con su quehacer, por eso han llegado hasta donde han llegado. Entonces, pues, vamos a esperar, porque no son pocos, o sea, 50 y tantos o lo que sean, no importa el número que sea. Lo importante es la sanción que necesitan ellos tener para decir, basta. Ahora, yo sí quisiera decir, porque es importante y anima a que sí impongan las sanciones y las multas necesarias, porque mucha gente no lo sabe. Llegar, ¿no? Todo el dinero de las multas que se imponen a los partidos políticos va por ley a ciencia y tecnología. A educación, exacto. Educación, ciencia y tecnología específicamente, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Cierto. Entonces eso debe animar a quienes integran estos organismos en todos los niveles a que no les tiemble de ninguna forma la mano, porque el dinero va al mejor fin que pudiera haber, que es la ciencia y la tecnología de este país. Carlos, ¿ves alguna sanción para algún actor pues político creo que lo último que sí se pudiera dar aquí en Campeche, el último que al menos? mencionaba Adrianita, quiero empezar. Sí. Si ese dinero va destinado a educación, obligatoriamente, ahí está la moraleja, ¿no? Necesitamos educación. Estos actos me parece que desprecian mucho lo que dice la ley, también el sentido ético de los que lo hacen y de las autoridades si no actúan. Porque es muy fácil decir, van 57 casos y si quizá después de esa entrevista ya son 59 o no sé cuántos. Y dice que es normal, bueno, creo que habla en términos estadísticos, sí, pero no puede ser normal. Que no extraña el número. Porque está fuera de la ley. De hecho, lo dicen, ¿es extraordinario? Dicen no, se responde, ¿no? Exacto. Se pregunta, ¿es extraordinario? No. Claro, entonces debería haber 0. Está fuera de la ley. Y eso el ciudadano lo ve, el ciudadano lo desprecia, no lo pondera, no lo valora, sobre todo porque se está atacando 2 cosas ahí, ¿no? Un modelo democrático que viene de Grecia, que viene de la Revolución Francesa, y que el problema no son los modelos, sino la forma como se llevan a la práctica este tipo de situaciones. El problema es en el momento de elegir, en el momento de votar, toda la podredumbre que se da en torno a un modelo que, por cierto, quiero decirles que está en su atardecer ya político, a nivel global porque quizá estamos asistiendo a los últimos procesos electorales, como los hemos conocido antes. ¿Por qué les digo esto? Pues hay un decreto por ahí que se llama el decreto Palantir, que les recomiendo mucho que lo revisen, o el manifiesto Palantir también como se le conoce, en donde pues ya lo que están pensando las nuevas gentes que dominan el mundo, ya no son como antes un Henry Ford o un Rockefeller, sino son aquellos que saben hacer algoritmos y que tienen en sus manos la inteligencia artificial, y ya están viendo de otra manera lo que sigue, y ellos dicen que los algoritmos van a manejar
todo esto y que por tanto no habrá necesidad de esta democracia que tenemos y conocemos hoy. Y entonces... Bueno, ya Petro acusó esos algoritmos, ¿no? Ya salió Petro. Y Ortega ya dijo que no va a haber elecciones. Ortega dijo que no hay elecciones. Pero esos son los vicios a los que yo hacía referencia, no lo que viene. Es un modelo democrático que como modelo pues ha estado muy bien, pero en su praxis tenemos pues muchas actividades que se hacen de parte de los políticos, de parte de los actores sociales, actores políticos también, en torno a pues ir acomodando siempre todo. Entonces llega, por ejemplo, en Estados Unidos un presidente que dice que no quiere seguir haciendo guerras y luego exactamente Ahí está ahí. ¿sí? Y todavía le dan de premio el Premio Nobel de la Paz. Bueno, se lo regalaron. Se lo auto. Pero Infantino sí le dio. Sí, la FIFA sí le dio por su... eso. ¿Qué tal? Por eso lo está queriendo hacer presidente, no Sí. presidente, el dirigente de Cuando la ONU. por lo general el eslogan de un gobierno o de un candidato cuando llega es todo lo contrario, ¿no? Sí. En esa parte que mencionó Homero de Nicaragua, Ujú. es una situación muy desasiada, porque es él y la esposa, y Claro. son ellos dos Claro. los que salen y dicen que no vuelven a haber elecciones. Pero es Muy precisamente, cómodos. Muy cómodos. precisamente, Cómodos para quedarse allá voy. ahí. Aguas con esto, es precisamente esa medida que toma Daniel Ortega para evitar los vicios de la democracia. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que le hicieron. Entonces nos quedamos con qué? Con Con Daniel él Ortega. eternamente. Pero- Estamos con lo que te digo. Pero ahí... Estamos con no, lo que te digo. Ah, está Sí. muy Que el bueno modelo ahí- no En funciona. lugar de Ahí- que ahí- él Es que el modelo no perfeccione. funciona. O sea, Ahí Hacen viniendo- trampa. Hacen trampa. El que ha Bueno, él pervertido... está, Daniel él Ortega está ha hecho trampa. Claro, toda la ahí el vida. que, ahí el que Claro. ha pervertido Claro. el modelo es Es el Daniel mismo, Ortega, ¿no? Sumamente cuestionable lo que les acabo de Evidentemente, decir, ¿no? Sí. pero él está consciente que si hace un proceso democrático, vienen los Estados Unidos, manosean el proceso y ponen el que quieren. Bueno, Ujú, él está también bien. quiere poner lo que Él- quiera. él- Él también se quiere quedar con todo. Ya exageró, claro. Sí, ya claro. exageró. Claro. ¿Qué dice Homero? Porque su lucha, la Sí. lucha era contra... Sí, de lo que mencionaba Francisco, de ¿Qué algunos es eso? procesos, regresando al tema, Sí. de algunos procesos de algunos actores se han desistido, uno en particular Sí, del el verde verde ecologista claro. con Contra la- desistiéndose de contra la el poder- denuncia contra la gobernadora y contra el partido el Morena. Ejecutivo y Ya Morena. se desistió, ya, Mm. bueno, ya cambiaron hasta el representante del partido ante el Instituto Electoral. Pero esta práctica de lo que estamos hablando ha sido siempre, ¿no? Los partidos políticos siempre se la han ingeniado, siempre han buscado los recovecos de la ley para violarla. Y la han violado todo el tiempo, ¿no? Y siempre, antes de que estén en el poder, critican todo esto que estamos diciendo, las campañas adelantadas con recursos públicos y Los que gastos. las mañosidades y todo, ¿no? Los gastos. Y finalmente, cuando están en el poder, recurren a la misma historia, ¿no? Inventan diferentes temas para promover a sus candidatos, que es lo que, o a sus aspirantes, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos viendo una promoción descarada de la gente que lo vamos a ver en las boletas. Y además hay Sí. gente que ya lo dice, me van a ver en la boleta del ¿Qué 2027, tal? ¿no? Y lo han Ujú. dicho claramente. Sí. Bueno, a mí me ha llamado la atención de algunos funcionarios que ya no tienen cargo, no voy a decir nombres, ¿Y van? que ya no tienen cargo y aparecen en los eventos, inauguraciones y aparecen en todo. las inauguraciones, están en los presidiums. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Claro, Este, entonces no ya... digo nombres, no, para no claro, se diga que hay algo Pero contra alguien en particular, pero eso- no es uno, son varios. son varios. son varios. Y vemos que hay una campaña en todo el estado, ¿no? Yo lo que lamento mucho es que en lugar de que estén haciendo su chamba, que pues la gente, la gran mayoría, la de la calle te dice, oye, pues no vemos aquí avance. Y no estoy diciendo que no vemos avance en el gobierno del estado, no ven avance en los ayuntamientos, incluido el de Campeche, ¿no? Que dicen, estamos muy en el abandono, muy en el olvido. Ujú. Y nada más viven peleándose, y ahorita ya están en campaña promoviendo a sus figuras para el siguiente cargo. Pues porque eso es lo que Sí. realmente les importa, Homero. Exacto. Ya lo habíamos hablado Les muchas importa veces. seguir succionando permanencia, la ubre claro. gubernamental. Así es. Eso es lo que les importa y lo que hemos visto en los últimos años. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues tiene que dar un manotazo, tienen que dar un manotazo las autoridades electorales para decirles, señores, esto no se puede.
Esto es una campaña disfrazada y hay que pararla. Y tiene que haber, lo que ya coincidimos todos acá, tiene que haber sanciones, una sanción ejemplar o sanciones ejemplares a varios autores para que sea ejemplo de los otros que ya vienen encarrerados también. Porque los ciudadanos, digamos lo que digamos, opinemos lo que opinemos, aquí estamos desprotegidos, no podemos hacer nada. Absolutamente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tema del polémico barco. El polémico barco del malecón. ¿Es un barco pirata, de astillero? Claro que no. ¿No? No. Bueno, ahorita vamos a ver Analícenlo, ¿no? Vamos a ver ahorita qué barco, Es el primer defecto. qué tipo de barco es y Se supone que es astillero. No. y qué con este costo, ¿no? tan elevado, que es lo que a mucha gente no le cuadra del barco de ahí de la ruta, el legado de astilleros, creo que se llama el programa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con las opiniones sobre esto. Ya volvemos. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, polémica ha generado en las redes sociales en estos días la inauguración de un barco pirata de metal iluminado, que supuestamente tuvo un costo de poco más de 9.300.000 pesos, 9.350.000 pesos por ahí. Es una réplica de embarcación, está ubicada en el malecón de la ciudad y las críticas por su costo, pero además forma parte de un recorrido turístico denominado Legado Astillero, que se realiza desde las calles del centro histórico. Bueno, pues su opinión sobre esto que ha generado tanto ruido en las redes sociales. Bueno, Maestra. todos los lugares tienen algo emblemático en el cual los turistas se toman una foto. Si vamos a nuestra vecina ciudad de Mérida, nos tomamos una foto en el Monumento a la Patria, que está en el Paseo Por Montejo. Y así sucesivamente, si vamos a Veracruz, en el Malecón, etcétera. Siempre buscamos algo que signifique el lugar a donde visitamos. De entrada, la idea no fue mala. El desarrollo de la idea fue lo que el barco llenara las características históricas de nuestra ciudad. Número 1. Número 2, el costo tan elevado de esta situación y que no se hiciera por manos campechanas. Porque, no sabemos porque no ha salido oficialmente una voz a decir este barco fue licitado o si ya salió lo ignoro. Sí, en el Congreso lo dijo Tania González. Por eso, pero si fue licitado esto, ¿quiénes entraron a la licitación? Parte de una partida presupuestal para estos del programas 2%, turísticos, eso sí. fue del 2%. Ahora O de hospedaje, ¿no? Del hospedaje, del 2% sobre el hospedaje. Por eso, 16 millones por eso y de ahí les una digo, partida de 9 por eso millones. les digo, de entrada no está mal el que ya que están realizando las mejoras al malecón, pues de entrada no está mal, pero el desarrollo es lo que no estuvo adecuado, que se brincaran la parte histórica, número 1, sí. Número 2, pues que no fueran manos campechanas los que hicieran este trabajo, y número 3, que fue un costo pues muy elevado. Ese es mi comentario. Bueno, maestra Adriana, ¿qué le ha parecido la polémica sobre pues esta mira, réplica de embarcación? Es que desde ahí va mi primera reflexión. No es una réplica de ninguna embarcación. Sin ser experta en el tema, pero cuando uno va a emitir una opinión, pues hay que documentarse un poco y seguramente los historiadores y quienes están nos podrán decir más. Yo estuve investigando cuáles eran el tipo de embarcaciones que durante el siglo XV al siglo XIX estuvieron surcando los mares, sobre todo estos mares.
para poder entender, porque me llamaba la atención que yo veía 4 mástiles en este barco que está allá afuera y pues como que no le entendía. Y la verdad es que en lo que encontré de la historia, no encontré un barco que tuviera esas características. Entonces, de entrada, pues réplica de no sé de qué embarcaciones, porque todas las embarcaciones registradas de estos siglos, como he dicho, no lo tienen. Segundo, me parece que no he terminado de entender la cuestión de cuál es el fin de tener esa embarcación ahí. Ponerla como un atractivo turístico creo que atenta contra nuestra identidad y patrimonio, porque Campeche es tan rico en historia y cultura y tenemos tantos puntos y sitios que podrían ser icónicos que no tenemos que inventarnos ninguno. La verdad, con todo respeto se los digo. Además, estéticamente, yo que tengo ahí un tema con los acomodos, estéticamente, ya si te inventaste algo de esa naturaleza que demerita la historia de esta ciudad y de este estado, la demerita porque no tienes que construir historias, tienes historia y legado que tener. Además, lo pones en un punto del malecón donde ya está saturado de elementos. Sí. Entonces hay una saturación de todo junto. A ver, si lo hubieran puesto un poco más adelante, 2 kilómetros adelante, 2 kilómetros atrás, nuestro malecón tiene más de 8 kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros a lo largo. Teníamos un espacio enorme. Claro, dices, es que es la desembocadura de la 59 y es donde hay más turismo. Bueno, jala el turismo a otras zonas. Hay negocios en otras zonas que necesitan que vaya el turismo hacia allá. La desembocadura de la ría. Pues sí, exacto. O la desembocadura o la terminación de la parte comercial del malecón que necesita vida, donde están todos los restaurantes que muchos ya saben. Ahí cerca también está el paradero del tren. También, ligero, ¿no? Entonces, o sea, está el paradero del tren ligero, está la escultura de Papá Luchón, como le decimos, y están las letras de Campeche. Y ahora el barco. Y ahora el barco. Entonces hay una saturación visual que demerita a todos los elementos que están. O sea, yo me paro y me paré de día y ayer me paré de noche también para poder decirlo, y de verdad visualmente entonces tú fuiste a planchar, exactamente, aprovechando que no había corte, que hay corte de luz en otros lados, ahí lo usaste. Entonces, visualmente, la verdad es que creo que fue un exceso. No he ido a este recorrido que empezaron ya a promover, que es a las 6 de la tarde, entiendo, voy a ir porque quiero escuchar cuál es el sustento que están dando, porque de entrada el nombre Legado Astillero, pues nosotros no hacíamos barcos de ese tipo. Uh-huh. Si queremos confundir la historia, me parece que es un atentado y un error, porque la responsabilidad que tenemos o que deben de tener quienes son autoridades es que cuando hacen un cambio de esta naturaleza, lo que tienen que hacer es reforzar el conocimiento de la historia y no confundir. Y si de natural en este estado hemos tenido un gran debate y una gran confusión de cuál fue la importancia de nuestras murallas y para qué sirvieron exactamente y qué fue el tema de los ataques piratas y cómo se dieron, y hay una gran confusión y de pronto hemos romantizado el tema de la piratería en el estado y no ha sido así. Me parece mucho más grave que hagamos esto queriendo hacer navíos que no sé si es el de Jack Sparrow de Disney. Nos dicen que es un transatlántico. O es un... Ay, madre. O no sé qué sea, pero al final de cuentas... O sea, será interesante ver lo del recorrido, porque si son los astilleros, pues deberían haber puesto un camaronero, claro, y por el Lerma, o sea, no entiendo yo. Materiales, y con los materiales, claro. Y que dicho sea de paso, les hubiera costado la tercera parte. Claro. Mucho menos. Porque hace un barco de esos... Hace muchos años enfrente de la iglesia de Guadalupe hubo un bucanero. Ajá. Ah, padrísimo. Ese está más apegado. Todos jugamos en todos, ese los columpios en el bucanero. Entonces digo, al final a mí me parece que no debemos de contribuir a esa confusión de la historia y de las interpretaciones históricas porque no son sanas. Y tercero, pues sí, la verdad es que el precio me llama muchísimo la atención.
El 2% sobre hospedaje es un recurso que precisamente se puso para gravar a quienes visitan nuestro estado y se hospedan en nuestros hoteles para tener un recurso adicional para promoción turística. Yo valoraría con toda la seriedad ese barco. ¿Qué promoción turística nos hace? A ver, ¿qué puede sumar ese barco a la promoción turística del Estado? No lo entiendo, no termino de entenderlo, y el costo, pues verdaderamente se me hace elevado. Yo le preguntaba a quienes saben de costos de astilleros, a quienes saben de costos de barcos camaroneros, y quienes saben de esos costos me decían que un barco de esa naturaleza ya en desuso, incluso, bueno, los barcos que en Quintana Roo, acuérdense que hay como un recorrido pirata o algo así que hacen por ahí, los barcos en desuso o los barcos que ya van a desechar ellos para renovar por los nuevos, los venden en 1 o 2 millones de pesos. Y son barcos de madera y son barcos de otras características, o sea, que sí van un poco con la lógica y con la historia. Entonces, como el que hacía el recorrido, ¿no? Como el que hacía el recorrido. Acuérdense de aquí del rescate pesquero. De 3 mástiles con 9 velas, 6 velas, 8 velas. Y no costaba 10 millones de pesos. Y no costaba 10 millones. Y cuando hubo el rescate pesos pesquero famoso, acuérdense que pagaban millón y medio por los barcos en desuso, los camaroneros, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión y prometo ir al recorrido para continuar. Iremos. Vamos a una pausa. Vamos a organizarnos y vamos. Sí, vamos a una pausa y no nos van a dejar pasar. Y regresamos con las opiniones de Homero, Carlos y Ileana, ya para finalizar este tema. Volvemos al observatorio. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NSS. Ya regresamos, tenemos algunos mensajes, dice Edmundo Dantes, recuerden que Laida sobre el Ángel Maya, eso no se dice, fue que era el monumento, que el Ángel Maya, Laida dijo que era el monumento a la corrupción y la tranza. Y ella puso el de abajo. Dice, bueno, ahora que se aplique al barco de luces. Ahí está, lo dice él. No, muy bueno, sí, eso dice Edmundo, estoy leyendo los mensajes. Dice, muy buenos, Jesús Pelícano Carballo dice, muy buenos días, estimados Roberto, señor Homero y bellas comentaristas. Lindo. También Carlos, no se fuera. Todos los panelistas. Dice, usen su X, por favor, para enviarles mensaje. Ahí están los políticos y comentaristas. Les envío un X por X, ojalá pronto puedan transmitir por medio. De momento en la plataforma de X es gratis totalmente y uno puede escucharlo siempre. Ella tiene mucho que lo está por la red, dice. En Trump Social. Trump Social, vamos entonces ahora, la de Trump. Dice Homero, ¿quién quiere continuar el comentario? Pues mira, de verdad que nos ha tenido en plática a los campechanos desde hace algunas semanas. Porque se ha sido... Tenemos que entretenernos. Bueno, ojalá y fuera en los resultados de las buenas acciones que hiciera el gobierno. Desgraciadamente ha sido polémico porque independientemente del costo, que es una cosa tremenda, independientemente que es algo que pues vemos, ya está ahí. Ojalá que no solamente se quede ahí, la lata con los focos, sino que también hagan un presupuesto para la rehabilitación y mantenimiento. ¿Qué va a ser? Porque lo sabemos. En Frente de Mar, en unas semanas va a estar con óxido encima y sin foco. No, y ahorita lo vemos con la madera, con los tinglados que hicieron de los... Entonces, eso sí es importante. Ya está ahí y como diríamos, ¿y ahora qué hacemos? Pues ni modos. Ya veremos en la próxima vuelta qué va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que nos indigna? Nos indigna, que quieras tú una estrategia que complemente lo que se tenga, pues aplauso de pie. El problema es que no es un complemento. El problema es que estamos dejando de hacer todo lo que tenemos que hacer para procurar a nuestra ciudad. Y entonces vemos, con desgracia, cómo tenemos un centro histórico que se está cayendo. Cómo tenemos rutas
preciosas, como por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, las visitas a las iglesias, con unas iglesias que se están cayendo, literalmente. San Francisquito con un apuntalado. Ya lo quitaron, creo. Pero... Pues esperemos. No, yo no, Pues yo pasé vi la foto semana y- todavía y estaba ya está. apuntalado, sí apuntalado. Tenemos todavía eso. Tenemos un mapping que No hay más. no hay. Un atractivo Maravilloso, nos Pasaron luego a encanta. catedral y luego nada Y más. luego la Creo que nada. solo fue una prueba el de Sí, por catedral. eso. ¿no? Lo Pero ya que estuvo hubiera días, sido, ya estuvo. lo que hubiera sido Sí, era para que espectacular. para Ya mantenerse. estaba ahí, Por eso, ya Adriana, estaba. eso es lo que dices. ¿Por qué no es, ok, te encanta el barco, te fascina, bueno, muy bien, que sea un complemento de lo que existe? No, porque todo lo demás ya no existe. La fuente danzarina de la calle 8. Ya no existe. Oye, y lo que más me indigna, cosas tan hermosas y de primer mundo y de primer nivel como era nuestro museo, Que lo desmantelaron. que lo desmantelaron y lo destruyeron. Ahora Porque pusieron entonces, una librería. A ver, y por Ahora ejemplo- una librería. Ahora Por que ejemplo, nos cuenten o- dónde están esas colecciones resguardadas. otro tema. ¿y dónde está toda la infraestructura? ¿Y dónde está Muchísimo toda la dinero, infraestructura? Ayer que fui a ver el barco, otro tema, Ajá. ayer que fui a ver el barco, ¿Te ¿Tú tomaste también? foto? Tú también. Por supuesto, a planchando, terminar de planchar, planchando. Va a robar energía. Sí. Va a robar energía. atrás ya estaba lleno de ambulantaje. Pero siempre esa zona. Sí. ya- Esa zona Están- siempre tiene Que ambulantes. se, o que se sea, ponían en la parte de las fuentes, bueno, ya se pasaron, ya están atrás del barco. Entonces, nada más ojo con eso, Ujú. porque también es otra situación que hay que controlar, Claro. porque luego no vayamos a ver que alrededor del barco, pues ya vamos a concentrar un Pues, tema ahí Roberto, de... también hay que controlar, aquí no se controla nada. No, nada, pero ahí está el Aquí tema. no se ha Ayer que pasé ya controlado nada. estaba toda la venta de Y ambulantes, la verdad, justo atrasito con del... conocimiento atrasito de causa, del o sea, fue barco. tanta la lucha y tanto el trabajo para lograr no solamente el reconocimiento internacional por decir que esto fuera patrimonio, sino para permanecer en el gusto. Es muy y difícil. había una muchas- coordinación que se Claro. encargaba de darle mantenimiento Claro. a la fachada. Cuando veían que se descascaraba un poquito, ahí había una Había brigada. un trabajo permanente brigada y que- constante. sí, ¿cómo? Entonces, ahora, pues vimos que trajeron muchos millones para supuestamente el rescate de ello o el mantenimiento, la rehabilitación, y no duró nada. ¿Qué pasó con ese dinero? Sí. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero? Pues hay No una dio señora para que toda la hay fachada. una señora que sale y dice 3 palabras, pero que no entendemos muy bien, porque lo que nosotros vemos físicamente es que no hubo un trabajo real y que no hubo realmente procurar que las fachadas se rescaten. Ahora, tenemos un problema de rescates, tenemos un problema realmente de museos, tenemos un problema de atractivos turísticos, De manejo de de, basura. de flujo miles de energía cosas, eléctrica de al miles de centro. cosas. Entonces, vemos que están tirando dinero en una estrategia, Nueva que- pues, que dices, primero rescata esto, primero trata de conservar lo que se Y tiene. los empresarios, perdón, maestra Ileana, y los empresarios de la 59 y de todo el centro histórico, del primer cuadro de la ciudad, porque acaba de tocar la maestra Diana lo de flujo eléctrico. Dicen, Exacto. ¿cuándo le van a dar mantenimiento Sí. a todo el tendido subterráneo que hay? Subterráneo, al El subterráneo. otro día les estalló... No, el otro día, Roberto, es un, constante que no tienen una energía instalación, eléctrica. hace como 2 semanas les Entonces, estalló una sí, instalación ¿desde ahí cuándo feo. se hizo ese tendido eléctrico Pues, subterráneo? Don Eugenio Echeverría. Don Don Eugenio Echeverría. Echeverría, claro, claro. Bueno. ¿Cuándo está? Entonces, 80 y cacho. esas son las cosas que tenemos que pensar, o esas son las indignaciones que tenemos los ciudadanos. Al final del camino, el reconocimiento, no, que está bonito, no, o que... ya- Para gustos queda para eso, ¿no? gustos, que somos, sí, muy plurales. Lo que no terminamos de aceptar los que amamos y queremos que esto no sea un atractivo visual, sino además conservar todo lo que sea necesario para que nuestro patrimonio perdure a las nuevas generaciones, es lo que nos importa y nos interesa, que es lo que no estamos viendo. Carlos, ¿te gusta el barco? Recojo todos los comentarios. Sí, Buenísimos. tan. Me gustan mucho también los que hizo en particular la ex rectora, Adrianita, en el sentido de que pues en lo cultural no necesitamos ir a buscar nada por ninguna parte, tenemos bastantes cimientos.
Y también en tono, pues un poco jocoso, mencionaba al Perla Negra, porque no se ajusta, digo, el barco más rápido del Caribe, ¿no? Del Jack Sparrow. Pero también, si revisamos más en la antigüedad, ni el barco de Ulises lo dice. Traía esa infraestructura. No, ese no tenía nombre. Con eso de las confusiones históricas y de fechas y de datos. En esos tiempos no se les ponía nombre a los barcos. No. Homero nada más dice el barco negro. Eso. Pues igual ya será el nombre. En fin, le pusimos 4 velas y luego no queremos que los yucatecos nos hagan memes. Yo creo que fuera de este contexto, me parece que todas las voces en este momento, en este programa, apuntan a que alguien deba poner ahí alguna revisión. Yo creo que el secretario de la Función Pública debería de revisar, porque ellos saben hacerlo, los costos reales de esto y en su momento dado hacer un informe de esto, ¿no? Que ayuden a su gobernadora, porque pues las críticas están por todos lados y queriendo hacer el bien por el turismo de Campeche, finalmente les puede estar saliendo mal. Alguien me decía, siguiendo con los cotorreos, que a lo mejor era para despachar micheladas. Lo único bueno es que ocasionó la intervención del malecón, que era urgente. Eso sí, ya que decir qué bueno que Pues eso derivó en tener que hacer un proyecto más grande y decir vamos a intervenir en el malecón, maravilloso. Bueno, y cierro diciéndoles que no nos costó 9, nos va a costar 18, porque los carmelitas siempre dicen, y ahora yo, ¿en qué libro leo? Todo lo que hacemos Pero no aquí, tienen uno ya. Ellos ya tienen. Ya tienen uno, ¿verdad? Tienen uno, pero de Ahora madera y sí. Bueno, Bueno, o sea, pero no, podrían pedir el de y con- fierro y colofón. foquitos. Ah, Igual y lo ven atractivo. Colofón, con un poquito más de dinero, ¿por qué no hicimos mejor uno que circule por el frente de la costa? claro, sería maravilloso. Turístico, ¿no? Ese Muy sí. bien. Ya había uno, pero era privado. Faltaba poco dinero, quizá, pero- o pero quizá con no ese mismo Dale dinero. las daba. facilidades y lo que Estoy de necesitamos acuerdo, es sí. inversión Ya privada. había, ya daba los... Dales Pero el y ese, permiso, que ese también fue todo. todo un tema, porque ese privado se lo terminan quitando Un barquito de verdad. Sí, ujú, sí había. por el gobierno. Debe haber sido un crédito. Pues, Cerramos ajá. con No, pues, el licenciado Homero, Bueno, yo este creo que tema ya- del barco. Yo creo que hay muchas ganas de atraer turismo. El problema queda en que no se hacen las cosas necesarias para atraer turismo. Entonces, si ese dinero empezáramos a invertir en infraestructura, pues a lo mejor sí vendrían más turistas, pero estamos viendo, y es la queja no mía, es la queja de la mayoría de los empresarios que tienen que ver con el sector, de que no hay turistas, no están viniendo turistas a Campeche. Y a eso yo coincido mucho con lo que se ha comentado aquí, de que amontonas. Bueno, a mí nunca me gustó el Papá Luchón, ni me ha gustado que hayan quitado los cañones, esa bella gráficas que tenía, ¿no? Sentado ahí con el atardecer y el cañón, pero bueno, los gobiernos hacen lo que quieren, nunca consultaron nada y pusieron Papá Luchón, que como bien dice la maestra Adriana, ¿qué nos representa históricamente el Papá Luchón? Andan buscando ¿Y los otras. cañones a dónde estarán? Eso es lo que todo el mundo se preguntó cuando lo Misterio quitaron sin también. resolver. Y ahora nos ponen el barco, como ya dijeron acá, pues debieran estar en otra parte del malecón para fomentar el consumo también, pues y de eso se trata, ¿no? Ahí están los otros restauranteros de este lado abandonados, no tienen ni un atractivo, Ya nada más quedan como 3. sí, por lo mismo. Entonces, si le fomentas ese tipo de atractivos, pues los haces fuertes, ¿no? Haces que la gente que vaya ahí, bueno, pues voy a comer acá enfrente, me voy a tomar un refresco acá enfrente. Pero no, todo lo amontonan. Y en la otra parte, que bien dice la maestra Ileana, ojalá, porque ahorita lo estamos viendo con el malecón, esas construcciones que hicieron de madera, ya están todas descascaradas y no tiene mucho que se terminaron. Una acá enfrente de Torre de Cristal y otra allá en la Plaza 4 de Octubre, pues Necesitan mantenimiento. claro, necesita especial. mantenimiento constante y es lo que no hemos visto que hay en los presupuestos para el mantenimiento. Por eso todo se está deteriorando, todo se está rompiendo, porque no sé si se les olvida
que hay que darle mantenimiento a todo lo que se construye y a todo lo que ya hay. Por eso se han ido perdiendo cosas, como ya dijimos, el videomapping, la fuente de la calle 8, que la pusieron a funcionar de nuevo y más tardaron en ponerla a funcionar, que ahí la dejaron abandonada otra vez, porque no hay ese presupuesto para el presupuesto hay, la partida es la que no la consideran, pero bueno. Muy bien. Pues, ¿alguna réplica más de algún tema, alguna conclusión, algo que señalar? Nada. Bueno, maestra, ¿usted quería mencionar algo? Bueno, pues darle las gracias a las maestras que escuchan el programa y nos emiten para todos y cada uno de los participantes. Gracias. Un saludo y una felicitación, la maestra Rosario González y la maestra María Antonia Marín. Ay, saludos a las Doña. dos, muy queridas. Así es. Muy apreciadas y muy campechanas. queridas. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas y a quienes nos sintonizaron hoy a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM, en Núcleo Comunicación del Sureste, en este observatorio. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Sí. Bien. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.